o hace falta que yo lo muestre, que yo lo comparta? Bienvenidos a la clase correspondiente al día martes 16 de febrero de 2021, curso Contexto Comunicativo Grupo 02 de Medellín. Bueno, nuevamente buenos días para todos y les estaba diciendo pues lo importante que es tener la grabación de la clase. Recuerden, el video no se cansa de repetir, usted lo puede volver, puede mirar y esa es la mejor forma de repasar la clase, de aclarar dudas, aunque pues el plan padrino nos ha funcionado en este curso. Yo quiero nuevamente pues darle los agradecimientos públicos y el reconocimiento también a Esteban, que ha estado pues muy pendiente de sus compañeros. Muchas gracias. Entonces hay muchas formas de estar al día con la clase, de estar al día con lo que está pasando, de poder trabajar, de poder estar al día. Es decir, de que esto no nos coja ventaja. Ya nos faltan semanas para unas escasas semanas para poder terminar, digamos casi un mes larguito para terminar el curso, ¿cierto? Entonces, es un de balance, de mirar. Ahorita estaba con Daniel que ingresó temprano, estaba preguntando debido a una incapacidad médica que él tuvo, de una situación de fuerza mayor, cómo iba con la actualización, con ponerse al día. Entonces ustedes también, para todos va esto, miren qué les falta, qué tienen, qué no tienen, para que podamos ya ir cerrando. Con las actividades que vamos a ver en estas próximas 3 semanas, vamos a consolidar notas del segundo seguimiento. Después de eso, de estas 3 semanas, entramos a la recta final del trabajo, perdón, la redundancia, entramos a la recta del trabajo final y lo sustentamos y bueno, terminamos ya por ahí la última semana de marzo. Bueno, tenemos ahí en pantalla la presentación, ¿cierto? Alguien que me confirme. Sí, profe. Bueno. Agenda para el día de hoy. Esto, escribir en la universidad y búsqueda de información. 2 temas que vamos a trabajar para que junto con lo que hemos visto de gramática, semántica y sintaxis, me refiero a los talleres, a la ortografía, a la forma de escribir, con esto entonces complementemos, estructuremos muy bien el producto final, que es un paper, un artículo tipo científico, distingamos más de cómo leer, cómo escribir, cómo comunicarnos en la universidad y cómo dentro del contexto del aula es importante saber consultar, saber producir, saber escribir, saber leer, saber comunicar. Muy bien. Entonces, el primer tema es escribir en la universidad, el segundo es búsqueda de información y el tercero, bueno, el segundo es referirles a ustedes una conferencia en línea para que la vayan preparando y para que planeemos en esa tercera semana, en esa segunda semana de marzo, la entrega de esta actividad. Perdón, la primera semana, sí, la segunda semana de marzo de esta actividad. Y hace 8 días enuncié la evaluación en línea IRE, pero finalmente terminamos sin concretarla. Voy a pasar este enlace que está en la presentación, que fue la misma que les mandé. ¿Alguien de ustedes hace 8 días con la presentación que mandé y con la mención que hice del IRE ingresó con ese enlace y pudo entonces ver de qué se trataba? No. Bueno, ahí les acabo de colocar en el chat en ese enlace. El IRE es la forma como se hace la evaluación del curso y está dirigido a los estudiantes. Entonces, yo requiero que ustedes ingresen al IRE, hagan la gestión de esa evaluación, de eso que nos están pidiendo, y con ello, ustedes, una vez terminen, toman el pantallazo y me lo ponen al WhatsApp. Acá vamos reportando y vamos animando. ¿Está claro? Si alguien puede pegar ya el enlace, ve de qué se trata. Johan, claro, ¿viste el enlace en el chat? Profe, sí, acá de pegarlo en el grupo de WhatsApp. Y lo abrís. Lo No, no, pegué. no, lo pegaste en el grupo de WhatsApp, sí, pero yo digo es que cuando ya lo pegaste en el grupo de WhatsApp, listo, listo. Pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Eh, listo. Entonces, pero entonces hay que colocarle ahí que este es evaluación en línea IRE. Locale ahí en el mismo contexto, le colocas en el WhatsApp, le colocas
Este es el enlace para entrar a la evaluación en línea IRE 2022. A ver, yo lo coloco si quiere. Entonces yo lo coloco. Este es el enlace para ingresar a la evaluación. Listo. Ya lo acaba ahí usted, yo voy a terminar de aclarar. Entonces voy a colocar, por favor, reporten el pantallazo final por este medio. Profe, pero lo enviamos al grupo, el pantallazo o Mándelo aquí al grupo de personalmente a usted. WhatsApp, mándelo aquí, no mándelo al grupo de WhatsApp, y así vemos. Ay, dice Esteves, Listo. este es el enlace para ingresar a la evaluación. Entonces, para que nos animemos todos y nos acordemos. Una vez lo van haciendo después de la clase, durante el día, durante esta semana, van colocando los pantallazos, que eso al final le dice, acabas de realizar con éxito tal evaluación. Listo, claro para todos. Miren que hoy, para que no se nos olvide, empezamos por el grupo 3, por el punto 3 de la agenda. ¿Es claro para todos? Daniel, Ricardo, José Ricardo, Juan Andrés, Jefferson, Juan Profe, una David. pregunta. Sí. Ahí donde dice número total de créditos aprobados a la fecha, ¿qué se pone? Los números que usted haya aprobado. Ustedes son de primero, entonces ponen cuántos cursos cogió este semestre, en este primer semestre. ¿Cuánto había cogido? Ah, que cogí 12. Pues pone 12 en proceso, pone 12. ¿Cierto? Ah, listo, En profe. términos reales, ¿ahí qué opción le da? ¿Que ponga créditos o que le ponga todavía no o no aplica? Usted es de primer No, semestre. pone que ponga un número. Pone un número, entonces ponga los que está viendo este semestre. Listo, pero bueno, no Debe tienen poner necesidad. cero, porque son los que tiene aprobados al momento y pues no los tiene Le aprobados da la ninguno. opción de cero, ponga cero entonces. Le da opción de cero, listo, ponga cero, porque es de primer semestre. Tiene toda razón, Johan. Eh, pero no tiene necesidad de realizarla en este momento. La hacen, podemos hacer las preguntas por el WhatsApp también y las solucionamos, pero entonces avancemos. Quise empezar por ese tercer punto hoy porque hace 8 días lo enuncié y no lo desarrollé, ¿cierto? Nos encarretamos con el tema. Bien. Quiero preguntar también, adelantándome acá, ¿cómo vamos con este trabajo? Aquí me equivoqué en algo y ustedes no me corrigieron nunca. Aquí no es 24, sino 23 de febrero. No sé si así es. Bueno, quiero referirme a este tema. ¿Cómo van con este tema, muchachos? Les escucho. ¿Tenemos empanada lo que estoy preguntando? Sí, profe. ¿Cómo vamos con ese tema? A ver, Pues mi equipo de trabajo, de hecho, estamos muy bien organizados para trabajarlo. Creamos unos documentos en línea para todos participar en la elaboración de él. Y de hecho, uno de mis compañeros tenían unas preguntas que querían hacer. No sé si todavía tienen las dudas, no sé. las podemos hacer Johan en este y momento, pero Kevin. de haberlas hecho en el WhatsApp, pero bueno, las hacen aquí rápidamente. No hay problema, No, para eso no, habría más que bien, prestar atención. no nos agendó más bien la cita para el jueves, para resolver todas las dudas y que tengamos, por Ah, favor. también puede ser, pero no me la pide acá, sino que usted sabe qué procedimiento hace. El día miércoles piden la Sí, cita ahí por el WhatsApp, listo, porque es que me olvida, les digo que sí, entonces así yo me programo, ¿vale? Listo, muy bien. ¿Algo más? Comentarios fuera del equipo de Johan. Bueno, quienes no han comenzado el trabajo, es para dentro de 8 días, muchachos. Quienes no han comenzado, eso no se hace así improvisado. Sale mejor si lo empezamos a trabajar, si sometemos eso, como dicen los compañeros, a una asesoría. Asesoría no es que si yo no he empezado a empezar a preguntar ahí, no, porque eso no resulta. Es ya habiendo empezado a preguntar con ideas puntuales, ¿sí? Ideas concretas. Muy bien. Este es el trabajo que hay para dentro de 8 días. Bueno, ¿algo más? ¿Hay alguna situación? ¿No? Bueno.
Entonces, comencemos con el tema de escribir en la universidad. Para ello, me voy a pasar otra vez me voy a trasladar al blog de clase. Entonces, voy a compartir el blog de clase. Bien. Vamos acá en la unidad número 4, experiencia estética como posibilidad de habitar el mundo. Voy a ir a donde está la información. Acá está todo lo del final y donde está el instructivo del final. Debajo, donde dice lecturas y presentaciones, voy a abrir este enlace. Lo estamos viendo todos en pantalla. Quiero que me confirmen si estamos viendo el ingreso a la presentación del día de hoy. Pero está en el blog. Sí, por eso. Aquí tengo el cursor encima de una presentación, ¿sí? Sí. Voy a abrirla. ¿Ya? Listo, la tenemos en Sí. pantalla. Bien. Entonces vamos a hablar de escribir en la universidad. Vamos a hablar de la estructura del texto científico y de citación y referenciación. Creo que nos da el tiempo justo para que hablemos de este tema y que les muestre a ustedes dónde está el ingreso a una conferencia sobre búsqueda de información para que esa sea otra de las actividades que vamos a valorar. Cuando hablamos del texto científico, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a lo que llaman paper, que son los que contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas, como evidencias de un trabajo juicioso y sistemático dentro de la academia. Entonces, cuando vieron ustedes que les recomendé unos artículos sobre semiótica del cuerpo, esos son papers, son artículos académicos, científicos, de experiencias académicas, de propuestas. ¿Saben a qué me refiero? Eso es para los 3 documentos. Los documentos que leímos con respecto a la redacción de Juan José Hoyos son capítulos de un libro. Pero estos últimos que hicimos de semiótica del cuerpo son papers, ¿sí?, artículos científicos que contienen divulgación de investigaciones y de experiencias académicas, como evidencia de un trabajo, como dice aquí, dentro de la academia. Son válidos cuando son divulgados o publicados siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios. Entonces aquí vamos a hablar, ya tenemos la definición de lo que es un paper, entonces vamos a hablar de cuál es la estructura de un paper, cuáles son las normas que se usan para escribirlo y los criterios para que tenga calidad. Ese es el trabajo final de ustedes, escribir la propuesta que tienen, a pesar de que no es una investigación, no es un trabajo de un equipo interdisciplinario, pero lo podemos hacer que lo que escribamos tenga el criterio de paper científico, o sea, para que ustedes se familiaricen más de paper, de artículo científico, es decir, de lo que ustedes se van a encontrar en la universidad, en la academia, cuando leen. Esto, entonces, tiene que ver con esto, con que un paper tiene una introducción, un método, unos resultados, función. A eso es lo que va un artículo de tipo académico. Repito, a una parte introductoria, a un método, a unos resultados que va a mostrar y a una discusión. En el caso de nosotros, como les digo, en nuestra propuesta ya hicimos el parcial, entonces ya hicimos las ajustes, las correcciones. Entonces vamos a describir esa situación, vamos a poner como el foco donde va a estar introducido, los temas teóricos, toda la conceptualización. Y después vamos a decir qué autores, de dónde parto, qué objetivo tengo, qué es lo que voy a observar, ¿sí? ¿Qué observé? ¿Qué conclusión? Perdón, ¿qué observé? Y después digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo espero alcanzar? ¿Qué se observa o qué se observó en algunos casos? Algunos llegan incluso a aplicarlo, pero entonces, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Sí, es decir, como producto del objetivo que me planteé y de los procedimientos que estoy haciendo para observar y para definirlo, voy formulando entonces cómo cambia la realidad. Y los resultados y qué más puede mejorar, qué más puede surgir. Eso es lo que vamos a poner en nuestro trabajo final. Entonces, repito, esto lo llaman los teóricos el método IMRD, Introducción, Método, Resultado, Discusión. Y acá están pues como las partes que tiene un paper, que ya lo vamos a ver en detalle. Tiene un título, tiene una línea de autor, un resumen, unos descriptores, una introducción, unos materiales y unos métodos, unos resultados, una discusión y unas referencias. ¿Qué es eso de referencias? Hoy vamos a explicar qué es una referencia.
Y cuando nosotros hablamos de citación y referenciación, entonces estamos diciendo que el texto científico es un ensayo académico escrito que corresponde a un discurso referencial, es decir, una conversación que refiere a otros y en donde a mí me refieren, me mencionan, cuyo mecanismo es la intertextualidad o el cruce de textos. Entonces, no es inadecuado decir que Johan dijo tal asunto para yo apoyar mi idea, siempre y cuando yo diga que Johan lo dijo. Es decir, respete la fuente. Es decir, no me tome las palabras de él y las diga como si fueran mías. Eso es llevar el texto de Johan a que se combine con el mío, a que converse con el mío para poder sustentar una idea o dar a conocer una idea. Cruzo los textos. Y eso se hace visible y se llama citación. Se parafrasea, se hace directo, se hace indirecto. Entonces, la estructura de un texto y cómo se cita y se refiere para respetar las fuentes. Y para ello entonces existe entonces que la citación, citar, es aceptado, valorado, exigido por la comunidad científica en los artículos de investigación en particular. De acuerdo con Latour, un artículo que no contenga referencias es como un niño sin acompañante que camina de noche por una gran ciudad que no conoce, aislado y perdido, y puede pasarle cualquier cosa. Me llama mucho la atención lo que este autor dijo, un científico, como tan poético, pero eso es. Entonces, profesor, entonces cuando yo escribo y el ensayo final que vamos a hacer, el artículo final con mi tema que propuse en el parcial, ¿debe tener citas y referencias? Sí. ¿Debe ser como un artículo intertextual, es decir, que cite a otros donde yo me apoyo en otros? Sí. ¿Todo artículo científico tipo paper que yo voy a consultar va a tener estas características? Sí. Entonces, mire lo que dice este autor. Es como un niño perdido en una gran ciudad que no conoce, aislado y perdido y que puede pasarle cualquier cosa. O sea, no, está perdido, no tiene nada, no es. ¿Y qué le puede pasar? Lo descalifican, lo condenan de plagio, en fin. Pues debe tener citación y referenciación. Para eso existen las normas APA. Me van a decir si abrió aquí esta pestaña o toca volverla a abrir. Yo creo que me toca volverla a abrir, ¿cierto? Creo que me toca volverla a abrir, entonces voy a abrirla. La pestaña que abre ahí la voy a abrir. Les voy a mostrar qué abre ahí. La estamos viendo en pantalla las normas APA. Sí, señor. Sí, señor. Mire, ahí les estoy poniendo uno de los tantos sitios que mencionan las normas. Esta 2019 es una versión que está actualizada en el sentido que es la sexta versión de las normas APA traducidas al español y en este caso están alojadas en un sitio que se llama El Eterno Estudiante. La séptima edición ya está siendo traducida y está, por ejemplo, la biblioteca de la universidad está adquiriendo ese texto. Ya hay algunas universidades que generalmente lo hacen a través de sus departamentos de trabajo de grado, de las mismas prácticas que adaptan las normas. Entonces, esta es la versión que está pues en español, pero ya existe una secta. Yo les doy esta referencia, pues este punto de partida que tiene este sitio. Ustedes se pueden meter al sitio, si quieren lo desenlaza de donde yo lo abrí y ponen la dirección que les va a aparecer arriba y empiezan. Ingresan al sitio, se suscriben, él les deja bajar toda la presentación de la norma APA, toda, absolutamente toda. Entonces, como les deja bajar toda, absolutamente toda la presentación, pueden entonces conocer las normas. Incluso pueden bajar el texto completo. ¿Ya? Voy a volver entonces a la presentación. Yo abrí este enlace que dice, esta parte, este botón que dice APA y me abrió ese que les mostré. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, esta presentación que se llama Escribir en la Universidad consta de dos partes. La estructura del texto científico y la citación y referenciación. Voy a explicarlo rápidamente. ¿Qué es entonces un artículo científico? Un artículo científico tiene la siguiente estructura. Ya dijimos que es el artículo, entonces miren la estructura. Título, resumen, línea de autor. Todos sabemos que es una línea de autor. Ya, de hecho, se los corregí en el parcial, desde la primera corrección del texto que hicimos en la clase, por allá en diciembre fue, como eso sí, en diciembre. Ustedes les hablé que es una línea de autor indispensable, que sus ensayos, que sus escritos tengan línea de autor y sea correcto. Título, línea. En este caso, el texto científico tiene un resumen, tiene un tema,
es el eje problemático con sus antecedentes. Miren que lo que ustedes van a escribir es un eje problemático, es una situación, un planteamiento. El modelo de estudio, marco conceptual, ¿sí? Bueno, aquí en el tema es el planteamiento del problema o situación, se define de acuerdo con el tema, explicando su importancia y sus antecedentes. Se argumenta dicha relevancia y se explica en dónde aplica y por qué aplica. Se recomienda definir el eje problematizador mediante una interrogante, pues una pregunta, ¿qué será resuelto? O mediante una afirmación, ¿qué se comprobará? Esto es la primera parte de un paper. Después ven el modelo de estudio. Es un marco conceptual. Se debe hablar de los diferentes estudios relacionados con el tema, entregar la búsqueda de información en torno a la bibliografía y mencionar de forma crítica aspectos relacionados y aspectos que se han dejado de trabajar de acuerdo con la forma de citación determinada por las normas APA. Por eso comenzamos mencionando las APA, para mencionar fuentes, temas y autores. Concretar el campo o ámbito de aplicación de la comunicación dentro de la administración, la empresa o la gerencia, en este caso también el deporte, decir lo que estemos aplicando. Quiero aclarar que esas normas APA que mostramos tienen todo, y las normas APA le dice a uno cómo presentar trabajos escritos. Hoy yo voy a hablar solo de lo que tiene que ver con la citación y referenciación desde las normas APA, pero hay otros temas que tratan las normas APA. Es decir, estoy diciendo que no solamente las normas APA incluyen de lo que voy a hablar hoy, incluyen muchos más asuntos: qué tipo de papel utilizar, a cuánto espacio, las márgenes, cómo se hace una portada, cómo se titula, cómo se hace la nomenclatura. Todo eso está en esas normas y eso les va a servir para sus trabajos, tanto de la universidad como de producción académica, que es lo que estoy explicando hoy, ¿sí? Bueno, el artículo científico también tiene una metodología. Entonces, los objetivos: redactar de forma clara y precisa qué y cómo se pretende alcanzar el resultado enunciado en el modelo. Estamos viendo lo que estoy exponiendo en la pantalla, ¿cierto? Los noto muy calladitos, yo no estoy en la sala, Sí, pero profe. me están copiando, sí, bueno. Entonces, los objetivos deben ser específicos, medibles, operativos. En fin, eso ya lo trabajamos en el parcial, el objetivo. Nos falta afinar el tema de cómo se va a trabajar ese objetivo, cómo se va a implementar. Y los resultados es darle foco al contexto, detallar el alcance de lo que se está proponiendo, cómo esos antecedentes y lo que se ha investigado sobre los tratados se presenta en el escenario, la situación concreta que cada uno planteó. En este caso, un escritor, un investigador, plantea una situación. ¿Ustedes qué plantearon? Una pregunta, una situación que van a escribir sobre ella. Porque esta situación es digna de investigación y aplicación en ese escenario concreto de la comunicación, de la administración, del deporte, en fin, de lo que están trabajando ustedes. Y la discusión final, aquí volví a ver, y la discusión final hace referencia la discusión a la comprobación, a la implementación, a las actividades, a qué hizo usted, cómo cambió la realidad. Entonces, qué aporte crítico en términos de lo que puede cambiar o no. En este caso, su aporte crítico frente a un curso que usted vio, unas situaciones que planteamos, una realidad, en este caso el fútbol y la comunicación, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo eso entonces, ¿sí?, apoya, aporta o no aporta? ¿Qué cambió? ¿Sí? Describir la forma como se implementará y se llevará a cabo la propuesta en términos de presentación, socialización, trabajo de campo, puede estar en marcha en la población que usted se propuso intervenir, y unas conclusiones finales. Y las referencias y los anexos. Ya vamos a ver qué son referencias. Las referencias son las reseñas de los autores y sus publicaciones, de acuerdo con lo que yo cité, a lo que me referí en el texto. Y los anexos, que no son obligatorios, es cuando yo tengo fotos, tengo otros artículos, tengo material que no lo puedo incluir en el cuerpo del texto, pero que lo puedo poner para que quien lea el texto acuda a eso para ampliar más sobre el texto. Eso es un artículo científico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí. Listo, Daniel. Gracias por contestar. Bueno, entonces vamos a ver una a una las partes de un artículo científico paper. Entonces aquí tenemos el título, el autor. Lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Título, autor. Cuando yo esté refiriéndome a algo y digo que está aquí, ahí lo vemos, y no lo estamos viendo, me dicen, por favor. Ya les he dicho, pues, para no quedarme aquí hablando solo, si de pronto esto me
desconectó el compartir pantalla, poder corregir. Pero en este caso creo que todos lo estamos viendo. Entonces tenemos título, autor, resumen, introducción. Eso hace parte de un paper. Después el modelo y la metodología, después los resultados y después la discusión. Podemos ver aquí, no lo podemos ver pues en detalle, ¿sí? Estamos muy grande, pero aquí ya lo voy a mostrar. Aquí está en un artículo, ¿sí? En dónde están esas partes que estoy diciendo ahí. Entonces miren acá en amarillo el título, miren aquí en verde la línea de autor, ¿sí? Esta es un poco más larga, la vamos a ver en detalle. Y miren aquí el resumen o abstract, mírenlo acá. Entonces vamos a definir cada uno. Entonces el título, ¿de qué trata el contenido del texto? Recuerdan también que trabajamos para un ensayo, el título. Yo decía, es la síntesis. No puede ser una frase telegrafiada, no puede ser una sola palabra, pues a veces hay títulos muy llamativos. Pero para este tema científico, para este tema de definir un tema, una problemática, es recomendable que sea abarcante, que defina, ¿sí? El título funciona como una etiqueta, una nominación. Ya ven ustedes que cuando uno está buscando información en la red, uno busca por título y le muestra lo que tenga que ver. Entonces el título de lo que yo escriba se termina convirtiendo en esa etiqueta, en esa forma de que me identifiquen y me encuentren. Y aplica a los buscadores y a las bases de datos para lograr difusión y visibilidad. El título informa de manera precisa el contenido del texto. Debe ser breve, preciso, adecuado y concreto. Por eso digo que el título necesariamente no es lo primero que uno pone en el texto, uno lo puede poner cuando está terminando. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a él. Este título ya lo trabajamos en clase. Ahora, el autor resumen, entonces hay una línea de autor, también lo trabajamos. Entonces la línea de autor no solamente es el nombre, sino el cargo, el título, la calidad de quien escribe y la institución o donde escribe. Hay una parte en los papers donde la línea de autor se extiende a decir la dirección, el correo, incluso con un asterisco, como un pie de texto, ponen, dicen que los otros trabajos que ha hecho el autor. Ponen también con qué dinero fue financiado el estudio que se va a leer, en fin, se amplía, pero esa línea de autor como mínimo tiene que tener el nombre, el cargo y la institución. Entonces, el autor o autores, porque también los papers científicos pueden tener varios autores. Generalmente, si son varios, entonces lo primero es, bueno, ¿cómo los pone? Por orden alfabético, el orden de los apellidos. Bueno, hay otros casos en donde hay un investigador principal y unos investigadores auxiliares. Entonces, el que va primero es el investigador principal, ¿sí? Generalmente, a quien más citan o al que ven primero es el investigador principal o el que está de primero en la lista. Entonces, eso tiene su sentido también para los registros y para la producción de quienes escriben. Se ubica después del título, los autores, se llama línea de autor, es quien o quienes asumen la responsabilidad de sostener lo que se enuncia, lo que se dice en el artículo e implícitamente dentro del contenido del documento escrito. Esto es el cumplimiento de los requisitos formales y éticos que obligan a una publicación científica. Es frecuente incluir mediante nota al pie información, lo que acabo de decir acerca del origen, proceso del artículo, biodata de los autores. La biodata es pues, los datos en la red, ¿cierto? Su recorrido. Ahora, también hay un resumen. Entonces, ¿qué es el resumen? ¿Qué contenido presenta el artículo? Igual que el título funciona como una etiqueta que da visibilidad en los buscadores o bases de datos. Presenta los aspectos más relevantes y generales del trabajo y sirve para mostrar a grandes rasgos el contenido de una investigación, así como para dar a conocer la macroestructura del artículo, la introducción, el método, instrumentos, resultados, conclusiones y discusión. Miren que veníamos introducción, método, resultados, ¿sí? Conclusiones. ¿Sí? Lo veíamos como cuando definí, miren que acá está, eso es lo que se aconseja para el resumen. Para una publicación de habla hispana se acostumbra a entregar una versión del resumen de las palabras claves en inglés, francés o portugués y lógicamente la de español, pues. Entonces, ese es el resumen. Y generalmente va después de la línea de autor. Ahora, vienen las palabras clave. Son la parte del artículo que condensa en pocas palabras, en términos,
el contenido completo. Entonces, generalmente las palabras claves van a palabras raíz, por ejemplo, deporte y comunicación, ¿sí? Asertividad en el entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento y comunicación, en fin, son palabras o compuestos de palabras que me dan la clave de lo que estoy tratando en el artículo. Generalmente la palabra clave pues, va muy ligado a lo que llamamos variables, es decir, el tema y los subtemas que tiene, ¿sí? Los descriptores entonces ya son áreas más concretas, áreas, ¿sí? Términos en los que está inscrita el tipo de investigación. Entonces, por ejemplo, ciencias sociales, educación física y deporte y recreación. Ya no de lo que trata el artículo, sino el área en la que está. Y viene una introducción, que la introducción contiene aspectos generales eh, con el tema estudiado que constituyen una contextualización. Ya no es el resumen, no, pues, sino si se sigue una lógica, ¿sí? Se escribe en orden todo lo que escribí. Entonces, el problema, la justificación, el marco teórico, los antecedentes, la estructura. Y en el último párrafo de la introducción se describe y se orienta mediante el encadenamiento enumerativo. La primera parte da cuenta del método tal, el cual se trabajó con las variables y materiales XY. Luego se exponen los recursos que generalmente muestra ABC, a partir de los cuales se conoce y se discute tal y tal asunto. Aquí hay como un modelo de esquema de cómo se cierra la introducción. Esta primera parte, título, autor, resumen, introducción, está aquí escrita. Ahora, como les digo, acá la estamos mostrando, ya les voy a mostrar en detalle, miren acá. Así lo vemos. No, no está cargando. Y de todas maneras, si carga, hay que ir Profe, a otra ventana. Sí, ¿qué hay? entonces las palabras clave se colocarían antes o después del resumen. Las palabras claves van debajo de la línea de autor, Daba la línea de autor, o sea, antes del sí, resumen. antes del resumen. Diseño. Bien, venga, comprobemos si eso es cierto. Sí, señor. No, dime aquí cómo está. Está presentando algo, pero le entiendo como que el Genial. Sí, sí, sí. Es que aquí me fui al resumen. A ver, generalmente los autores lo ponen debajo del resumen. Debajo del resumen. Va la línea de autor, el resumen y debajo del resumen. ¿Listo? Debajo del resumen, Listo, Johan. profe. Corrijo, debajo del resumen. Listo. Gracias. Bueno, vamos, ahora sí tenemos nuevamente el Geniali, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo en pantalla el Geniali. Sí, señor. Pero entonces vamos a hablar del modelo y la metodología. Entonces el modelo y la metodología se describe el problema de investigación y la validez de su estudio. Se muestran los objetivos, los referentes y conceptos con su respectivo modelo e instrumento, junto con la revisión de la literatura y los limitantes que al momento presenta el estudio. Esta descripción es detallada y precisa con un predominante de terminología científica. Pues, este estudio, ¿sí?, pretende comprobar, se fundamenta en el modelo propuesto por tal. Para ello, entonces, abordaremos aplicaremos encuestas, ¿sí?, que son los instrumentos en los cuales está soportada la metodología. Esa es la parte del modelo y la metodología. Ya vamos a ver un artículo de verdad, lo voy a citar ahora, me toca abrir otra ventana para mostrar estas partes que estoy definiendo. Los resultados, entonces, son los que muestran de manera ordenada los productos empíricos, el producto de esa observación, o analíticos de la investigación mediante la combinación de textos, tablas, figuras, correlaciones, ¿sí?, paralelos, o procedimientos que usted aplique para la interpretación de lo que quería comprobar. Los datos, así como lo aseverado de los resultados, deben coincidir y dar sustento a lo que afirmó en el problema que planteó, en los cuales se fundamentó en los cuales usted comenzó a investigar, comenzó a hablar, pero en los que también va a apoyar todas las conclusiones finales. Los resultados, ¿sí?, muestran de manera ordenada el producto. Bueno, ya hablamos de los resultados. Entonces, ahora viene la discusión y las referencias. Entonces, la discusión es
incluye la interpretación de los resultados. ¿Qué significan, sí, esas interpretaciones? El análisis, la relación de los datos, y el marco teórico con los objetivos y las hipótesis formulados. La conclusión constituye el cierre del escrito, donde usted que lo escribió propone al lector la realidad que intervino respecto a hechos contenidos en los resultados. La discusión sirve para establecer distintos tipos de relación entre los datos que usted vio en el fenómeno y lo que decían otros, para proponer una nueva investigación, unas conclusiones y detectar qué falta o con qué se puede fortalecer, ¿sí? Que miró, ¿cierto? Entonces, la parte final de discusión y conclusiones. Ahora, las referencias. Entonces, las referencias son todas aquellas fuentes, autores que fueron citados directa o indirectamente al interior del texto. Es decir, la visibilidad de lo que escribió y en quién se fundamentó, ¿cierto? Mientras que es un conjunto de esas fuentes, unas reseñas, ¿sí? En el listado de referencias se incluyen las fuentes que tienen mención. Aquí quiero decir algo, y es que nosotros acostumbrábamos en los trabajos del bachillerato a poner una serie de autores para que el profesor viera que nosotros leímos esos autores, pero nunca, pero raras veces, o nunca, diría yo, pero demos el beneficio de pronto si alguien lo hizo en contadas ocasiones lo relacionábamos con el texto, es decir, dentro del texto decíamos tal como lo dijo tal persona y poníamos lo que dijo y ahí lo estamos citando y al final lo referíamos completo, eso lo encontré en tal parte o según el libro tal. Entonces, aquí el asunto es más riguroso, o sea, si no hay una cita, si no hay cita, entonces ¿para qué va a haber referencia? Es decir, si no digo que tal autor lo dijo, ¿para qué va a colocar el libro que escribió ese autor? Y al contrario, y asimismo, perdón, si digo que tal autor dijo que la comunicación es importante en los procesos cognitivos, entonces tengo que hacer la referencia, es decir, en dónde lo dijo. Vamos a verlo en detalle a continuación. Pero entonces voy a mostrarles, yo me voy a fundamentar en este artículo. Este que tengo en pantalla se llama Baser A, se llama Talaf, el autor, es del año 2013 y se llama Total Quality Management Role in Organizational Science and Developing Case Studio, TAIF University. Esto es un estudio de caso en una universidad, ¿sí?, de Arabia, que habla de reglas organizacionales y procedimientos para el desarrollo, ¿sí?, de la organización en relación con la calidad total, la dirección, la dirección de la calidad total. Fue publicado en el periódico, el Journal Internacional de Negocios y Administración, volumen 4, número 4, páginas 55-67. Esto es lo que se llama una referencia. En este caso está haciendo la función de reseña. Está diciendo que este artículo, este material fue el que tomé para hacer los ejemplos de clase. Les voy a explicar aquí, ¿sí? Voy a explicar, voy a mostrar ese artículo, ahí me debe haber quedado congelado, entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. La pestaña que corresponde, entonces miren, ese artículo del cual le acabo de leer la referencia, mírenlo acá. Pueden notar ustedes que, a ver si se ve en la pantalla, a ver si me da para ampliarla. No me da para ampliarla, entonces miren, ¿sí? Entonces, aquí incluso me da la posibilidad de bajarlo. Cuando ustedes lo abran, lo pueden bajar. Entonces, mire, eso mismo que leí ahí, mire, aquí dice aquí, no sé si alcanza a ver, dice Total Quality Management Role, Organization Chart and Developing Case Studio. Y dice Atalad Baser, el nombre del autor. Aquí dice International Journal of Business Administration, acá arriba. Dice volumen 4, número 4. Miren, ahí están todos los datos que yo puse. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Este artículo, mírenlo acá, escrito en inglés, es el que voy a tomar como ejemplo para explicar la estructura y las partes de un paper. Voy a volver aquí, voy a volver a compartir para que ustedes puedan ver entonces lo que estoy mostrando en la presentación, que ustedes lo van a poder ver cuando abran su presentación allá, pero acá se los voy a mostrar para que sea más, Estamos viendo en pantalla el artículo, ¿cierto?
El Genially, profe. Ah, bueno, entonces espérame, yo vuelvo y comparto acá. Y entonces dejo de presentar el Geniali y voy a presentar la pestaña que acabo de abrir. Un poquito tedioso, pues, pero es que el Geniali no me, perdón, el Meet no me abre todo lo que el Geniali abre después de 2 ventanas. Ahora sí lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí estoy, miren el artículo, ahora sí se ve un poquito más grande. Total Quality Management. Este es el título, mírenlo, acá está señalado. El autor es Atalat Baser Alma no sé qué. Un apellido árabe, ¿cierto? Es Atalat, algo así como Atilano, y Baser es el apellido. Este es el autor. Miren acá la línea de autor. ¿Sí? ¿Quién es el señor, el doctor en una universidad de Arabia Saudita? El resumen, mírenlo acá. ¿Sí? Resumen. Aquí hay unos datos que ponen, pero estos son de publicación, qué día se recibió, qué día se aprobó y qué día se publicó. Son como datos. Ah, miren, acá están los datos de publicación. International Journal Business Administration, volumen 4, número 4. Acá está el resumen, miren, lo que decíamos ahora se publica en inglés y en español. Acá está solo en inglés, solo lo pusieron en inglés. Miren. Astra lo resumen. Acá vienen las palabras clave, lo que me preguntaba Johan Milas acá. ¿Sí? Calidad, organización, desarrollo organizacional, desarrollo de la organización, bueno. Y aquí está la introducción. Miren. Todos los autores pueden darle diferente estructura, pero todos tienen que converger o llenar los requisitos mínimos de lo que acabo de exponer. Pero, por ejemplo, miren, entonces habla de la introducción. Y aquí comienza a hablar del modelo metodología. Entonces comienza a hablar del problema que él planteó sobre la calidad total, en este caso de estudio. Después dice la importancia de ese estudio. Después dice objetivos del estudio. Después dice las limitantes que puede tener el estudio. Miren, acá está señalado con azul. Después, conceptos de la calidad total, ¿cierto? Después empieza, mire, desarrollo organizacional, ¿cierto? Organizacional, literatura revisada, mire, todo eso es parte del modelo. Él lo estructuró muy bien, ¿sí? Después, mire. Y después comienza aquí los resultados, ¿sí? Y bueno, entonces dentro de la metodología, miren que pone el modelo y ya empieza a aplicar unas variables. Miren acá las tablas donde aplicó los valores que hizo cuando hizo encuestas o recogió información. Y aquí vienen ya los resultados de este estudio. Este señor titula de manera muy detallada y pone los títulos muy explícitos para que uno no se pierda. Pero hay otros que en lugar de poner esto, ponen un nombre cualquiera, que uno tiene que detectar que esos son los resultados. Entonces aquí, ¿qué empieza a decir? Que lo que comprobó aquí, le va a decir pues, que lo que exploró allá y lo que está exponiendo allá, lo obtuvo acá, ya llega a un resultado. Y después del resultado, miren que lo estoy señalando acá más abajo, miren, todos estos son resultados, todo esto que estoy mostrando en pantalla. Y después de esos resultados, ¿sí? Él dice la discusión final. La discusión es, bueno, ¿para qué sirve? ¿Cómo aplicó? ¿En qué se quedó corto? ¿Sí? Y las referencias. Miren las referencias. Empieza en orden alfabético. Miren, comienza una lista de nombres, de apellidos con sus diferentes trabajos. Esto es el esquema, ¿sí? Este es el esquema que tiene un paper. Yo allí les puse a ustedes, eh, el paper, el que utilicé para explicar parte por parte. Entonces, dije aquí qué es la definición de cada parte, y aquí mostré la reseña, miren acá, y aquí abrí en esta, que es la que no me abre directo acá, eso que acabamos de revisar, las partes de ese artículo. Acá ya tenemos otros papers que ustedes pueden abrir cuando abran la presentación de Genial, que lo van a tener en el blog y lo tienen en el Dropbox. ¿Sí? Preguntas hasta allí. Eso es un artículo científico, la estructura de un artículo científico. Preguntas. No, no hay preguntas. Muchachos, no hay preguntas. No, Johan, profe. No, señor. está claro, bueno. Entonces, mire, Esa entrega es para dentro de 15 días. a la entrega.
¿Cuál era el paper o para cuándo es? Espere. Respóndase usted mismo. ¿Para cuándo es el trabajo final? Eso es para el final. Pues es uno de los elementos que tiene que tener en cuenta en el final. Pues yo con esta presentación no he dicho que ahí vayan a aplicar un trabajo No, directo, listo, no. listo. Dije al comienzo que las pautas de qué es un paper y así como citación y diferenciación son elementos muy importantes que junto con el tema de ortografía, el tema de sintaxis, el tema de composición de un ensayo, son útiles para el producto final que ustedes van a entregar. ¿Cuál es el producto final? El producto final que ustedes van a entregar es un paper, ¿sí? ¿Sí? Sí, Espérenme un señor. segundo, ¿sí? Espérenme un segundito. Yo miro una cosa acá que me está... Bueno, ¿sí? Sí, sí, por ahí muy claro. Bueno, entonces vamos a decir aquí entonces, usted va a decir, bueno, pero entonces además de artículos escritos, de artículos científicos, yo voy a producir textos escritos. Listo. Entonces se llaman informes. ¿Qué es un informe? Son documentos de tipo administrativo académico de carácter descriptivo, mediante los cuales se da cuenta de un proceso, unos resultados y unas recomendaciones. ¿Sí? Entonces, existen dentro de ellos los informes de producción, una visita, una práctica, ¿sí? Entonces, recomendación para estructurar un artículo, un texto de esa índole, ya a nivel de cuando estás siendo entrenador, cuando estás como profesor. Debe tener una portada, una presentación, contextualización, una caracterización técnica, un perfil, diagnóstico, la reseña de lo que usted vio, de lo que está informando, el plan de trabajo, la propuesta, los objetivos, el análisis, procesos, procedimientos, los resultados, las recomendaciones, las conclusiones. ¿Por qué hago esta parte? Porque con frecuencia me preguntan, profe, pero venga, listo, uno hace un artículo científico, pero además del artículo, nosotros vamos a salir al mundo laboral a escribir también solo artículos, no. Hacer informes, sí, para su jefe, para el cuerpo de profesores, para una visita, para una práctica. Entonces aquí tomé como las principales pautas que debe tener este tipo de escritos. Ahora, viene otro que es el de las prácticas, cuando ya en el tema de la carrera, ustedes van a presentar ya, o incluso ustedes comienzan a ir en los diferentes módulos a hacer su práctica. Entonces, ¿cuál es la orientación? Aunque cada profesor les va dando la guía, en el caso de la universidad, no tanto, en la empresa ya no, ya uno le pide un informe y uno debe saber hacerlo, pero cada profesor va diciendo que contiene, esto es lo que contiene eh, un informe de prácticas, una presentación, una caracterización, un perfil de dónde se hizo la práctica, el diagnóstico de lo que se encontró, cuadro de actividades, informe de seguimiento por periodo, sí, por semanas, por meses de lo que está ocurriendo, el análisis, las recomendaciones, qué se va a mejorar y una autoevaluación y unas conclusiones con respecto a esas prácticas. Entonces, esto en cuanto a la parte escrita. Voy a pasar al otro tema. Bueno, ustedes desplegan cada uno de estos cuadritos moraditos, de estos globitos, y le dan las definiciones que le di. Y en el globo grande le da la parte del paper o trabajo, mírenlo acá que yo tomé, que ahorita lo mostré grande. ¿Se está viendo esa ventana? Sí, señor. Y les muestra lo mismo que les mostré ahora, ¿cierto? Si ustedes quieren ver todo el artículo señalado, está en este cuadro. Y acá hay otros 3 artículos de diferentes temas. Hay de administración, básicamente, que les muestra ejemplos. ¿Qué tienen que hacer ustedes para distinguir un paper, para mirar de las partes, para poder aprender a leer papers? Consultar muchos más papers, además de los que yo estoy mostrando acá. Solamente abrí con el que hice los ejemplos. Bien, vamos a ver entonces nuestra segunda parte del día de hoy, que tiene que ver con citación y referenciación. Entonces, cuando hablamos de, como ya dijimos, cuando hablamos de texto científico es porque corresponde a un discurso referencial, con referencias, que contiene intertextos, varios textos relacionados. Por tanto, en ese contenido convergen, llegan referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos, saberes que ya estaban escritos, conocimientos derivados de conversaciones académicas. Al redactar un artículo, el autor investigador tiene la responsabilidad de evidenciar
que lo que él está explicando, que lo he venido diciendo, y argumentando, lo ha elaborado con base en otras fuentes, o sea, se fundamentó. Puedo decir, esto lo dijo otro, eso no es problema. Y el asunto es, y la clave radica en decir, respetar la fuente, decir quién lo dijo. Por eso es un intertexto, ¿sí? Segunda situación. La citación consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intención que usted está haciendo al argumentar, al convencer al otro. ¿Recuerdan cuando hacíamos inferencias? Que uno dice, el autor dice, ¿sí? Esto quiere decir, esto aplica. Entonces, cuando yo hago todo ese tipo de argumentaciones, ¿sí? Cuando yo me apoyo en ello, entonces es porque yo estoy diciendo quién lo dijo, estoy respetando, estoy citando. Ahora, el plagio, que es lo contrario a ello, es la práctica de acreditarse palabras, ideas o conceptos de otros. Y existe el autoplagio, que es cuando yo tengo un trabajo que yo mismo escribí, que ya publiqué, y vuelvo y lo pongo como si fuera nuevo. No, cuando ya he escrito, yo debo decir, que así sea yo mismo, decir que yo lo dije, porque si no estaría repitiendo trabajos y adjudicándome nuevos descubrimientos, sabiendo nuevas formulaciones, sabiendo que no son nuevas. Ya estaban, se llama autoplagio. Entonces, repito, la citación corresponde a que los textos científicos son conversaciones académicas y el plagio es cuando no respeto la fuente o esa citación. ¿Es claro? Preguntas. Nada, muy claro ahí esa parte. Muy bien. Voy a continuar entonces. Entonces, vamos a hablar de citación y referenciación. Entonces, hay citas directas y si hay directas, pues hay también indirectas. ¿Listo? Entonces, las directas o el parafraseo, que son las indirectas. Y cuando yo cito en un texto, tengo al final del texto que referirme a eso que cité, se llama referencia. Entonces, ¿qué son las citas directas? La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Este tipo de cita siempre indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Ambas formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, aun si está presente incorrecciones. Ahora vamos a ver, existe un recurso que es la palabra SIC entre corchetes, es para demostrar que tal como lo encontré, así lo escribí. Por ejemplo, si en un texto usted encuentra hubieron en vez de hubo, usted lo reproduce tal cual y le pone SIC, pero usted está respetando la fuente, lo que el otro dijo y cómo lo dijo. Eso pasa mucho ya no con esa exageración de haber dicho hubieron en lugar de hubo, pero sí pasa mucho con el tema de envase. Yo he mirado textos de españoles que se supone que manejan el castellano mejor que nosotros, pues que trajeron el castellano acá a estas tierras hace 500 años y resulta que nosotros no decimos envase, decimos con base en. Y hay partes donde ellos todavía dicen envase y lo escriben, entonces uno lo transcribe tal cual. A eso se refiere la cita directa. Vamos a ver un ejemplo de cita directa. Entonces, la cita directa con menos de 40 palabras. Yo voy a tomar para estas citas como ejemplo un texto que yo escribí, al final lo voy a referenciar, es un texto disponible en la Universidad de Valencia. Entonces, ese texto, de ahí voy a sacar las citas, tal cual como las tengo ahí. Entonces, cita directa, 40 palabras en función de un autor. Según Buchalter, 1996, noten ustedes, este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario. Cierro comillas. Entonces, digo, según este autor, y pongo entre paréntesis el año en que publicó ese autor. Abro comillas, este modelo, digo tal cual lo que él dijo, saqué el pedacito, tal, lo saqué, como estaba escrito. Entonces, esto es una cita directa en función del autor. Podría haber dicho en vez de según, tal como lo dijo Buchalter, o a la manera de ver de Buchalter, o según Buchalter, y quiere decir en función del autor, porque mire, acá se nota, apellido, abro paréntesis, año de publicación, cierro paréntesis. Entonces, así se cita, en función del autor.
En función del autor estoy diciendo lo que el otro dijo. Y tiene menos de 40 palabras la cita, pues va dentro del texto. Ahora vamos a ver una cita de más de 40 palabras, ¿sí? Directa de más de 40 palabras. Entonces, aquí es en función del contenido o en función del tema y tiene más de 40 palabras y es directa porque lo pongo entre comillas. Entonces voy hablando. En concordancia con eso, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder y también es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes Iturrizaga que, entonces, doy la introducción, cuento qué está diciendo y digo, agrega Montes Iturrizaga que, entonces, ya dije el tema del que estoy hablando y digo que agrega sobre ese tema y lo pongo entre comillas. Como tiene más de 40 palabras, le bajo al tamaño de letra, le hago una sangría y lo pongo aquí. Y pongo la cita al final. Entonces aquí es Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional UdeA 2012 y si deseo pongo la página y cierro. Entonces miren, ¿cómo me doy cuenta que es en función del tema? Porque como cojo todo el paréntesis y pongo todo el nombre del autor, por ejemplo, Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, es un autor institucional, corporativo, y fue publicado en la UdeA, ahora el 2012 acá. Si fuera un autor personal, sería Iturrizaga, 2012, y pongo la página. Todo entre el mismo paréntesis, en función del tema que él trató. Sigue estando entre comillas, pero está pequeño y está con esta sangría porque tiene más de 40 palabras. Esto que estoy diciendo y que estoy explicando está al final en estas banderitas que tenemos aquí al lado derecho, ya escrito y puesto. Lo voy a explicar y ahorita lo miramos dónde está para que se oriente. Ahora, esas son las citas directas. Hay dos opciones de cita directa, de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Y puede ser en función del autor o en función del tema. Ahí está. En los dos casos, entre comillas, y en los dos casos se pone tal cual. Claro, lo que es una cita directa. Esas citas es cuando yo en medio del texto digo quién dijo el tema que estoy tratando. Generalmente lo digo para seguir argumentando, para seguir dando alcance a lo que estoy diciendo, a lo que estoy exponiendo. Bien, voy a continuar, pero entonces me preocupa mucho silencio. ¿Vamos bien hasta ahí? Daniel, ¿cómo vamos? Juan David. Juan David, ¿alguna duda? No, profe, todo va bien hasta el momento. Daniel. Daniel activó el micrófono, pero no le escucho. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar del parafraseo citas indirectas, ¿cierto? Entonces dice así, el parafraseo, parafraxis o parafraseo es una cita indirecta que consiste en referirse a una cita contenida en otro trabajo o a lo dicho por otro, por varios autores, utilizando palabras propias. En este caso se aconseja indicar un número de página o párrafo en especial cuando esto ayude al lector a ubicar mejor lo que quise decir, lo que dije. Entonces, este caso también se presentaba mucho. Uno llegaba y miraba el trabajo de otro y le cambiaba palabras y lo ponía en las palabras de uno y eso pasaba. O uno simplemente para hacer el trabajo leía 2, 3 textos y arrancaba a redactar, le ponía el punto de vista de uno y finalmente no era ni el punto de vista de uno, era lo que otros dijeron, pero uno ocupaba las palabras de uno y a uno le pasaba bien el trabajo. Pues digamos que eso puede pasar, pero se llama cita indirecta o parafraseo. Es decir, el hecho de que yo diga lo que otro dijo con mis palabras no deja de pertenecer, por ese hecho no deja de pertenecerle al otro. Y si yo lo hago y no cito dónde lo ubiqué, es plagio. Entonces vamos a ver si el parafraseo o cita indirecta, entonces también existe en función del autor, ya no tiene comillas, en función del autor y en función del tema como tal. Entonces vamos a ver un parafraseo en función del autor. En este sentido va a ser 2013. Dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la gestión de la calidad total, para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Estoy planteando lo que
El dijo, ¿qué pasa? Es que digo que va a ser, dijo, y lo digo con mis palabras. Entonces estoy parafraseando o haciendo una cita indirecta, repito, en función del autor. ¿Cómo sé que en función del autor? Porque miren que estaba a ser y entre paréntesis el número, el año. Repito, estoy diciendo lo que él dijo, pero con mis palabras, pero estoy, mire, dice que, y lo interpelo, y lo expongo, perdón. Ahora, en función del contenido, entonces miren el ejemplo, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan, en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean a la utilización de esos productos o servicios. Por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Esto lo dijo ACER, Guevara, Vázquez, Terrazas. Ahora, aquí viene el ejemplo de cómo es en función del contenido, se pone al final, todo entre paréntesis con fecha y todo. No se pone comillas porque es indirecto, o sea, parafraseo, pero estoy diciendo toda una serie de definiciones. Ahora, ¿qué hay en este ejemplo? Varios autores. Entonces, el apellido, coma, el año, y en este caso, como son varios, se pone un punto y coma y se ponen los otros. Guevara et al. 2005, punto y coma. Velázquez, Terrazas y Ruiz. Aquí observamos un solo autor, 3 autores, Velázquez, Terrazas y Ruiz, 2014. Pero observamos también cuando tiene más de 3 autores y que son una cantidad, entonces se pone et al porque ya en una primera ocasión más arriba dije todos los apellidos. Entonces la norma es, después de que usted dice Velázquez, Guevara, Terraza, Ruiz, López, Restrepo, 2005, en adelante usted no dice todo eso, sino que dice Guevara et al, para significar que es el mismo que está arriba. Hay otra indicación a propósito de esas abreviaturas o de eso que no colocar palabras ya completas, es que cuando yo digo la sigla por primera vez, Universidad de Antioquia, UDA, en adelante puedo decir UDA. Lo digo una sola vez y lo sigo diciendo en el texto. En estas citas pasa lo mismo. Digo Guevara, Vázquez, Restrepo, Ordóñez, ¿sí? 2005, la primera vez, ya después digo et al, para significar que este más todos los otros que ya dije. Pero entonces, bueno, esa apreciación más la de la sigla, a propósito de que aquí hay un parafraseo, cita indirecta en función del tema. Por eso se coloca al final, todo entre paréntesis con la fecha, y aquí en este caso son varios autores. Ese es el parafraseo en función del contenido del tema. Entonces tenemos citas directas, menos de 40 palabras, más de 40 palabras, todas entre comillas, una en función del autor, otra en función del tema. Tenemos citas indirectas o parafraseo, las tenemos con más de en función del autor o la tenemos en función del contenido. Y referencias, ¿qué son las referencias? Entonces, las referencias es la lista, se pone al final, una lista que pone al final, ¿sí? En el estilo APA, son los documentos, los artículos que se recuperaron, que se señalan ahí, que fue los que tuve en cuenta para las citas. Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencias y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Hay que asegurarse que cada fuente corresponda a una cita. Entonces, un trabajo que ustedes estén revisando y le sobran citas, hay que revisarlo todo. O le sobran referencias, igual. Hay que ser exacto. A cada cita, una referencia. Entonces, ejemplos de referencias, miren acá, del mismo trabajo que estoy haciendo. Uno puede colocar referencias bibliográficas, ¿sí? Pero no es la bibliografía. O simplemente referencias, o simplemente listado de referencias. Y miren, acá está en orden alfabético. Almadi, después de Almadi sigue Aquilano, después de Aquilano sigue Bacer, ¿sí? Después de Bacer sigue Bayo, después Barragán, después Bebowski, después Broncano, ¿sí? Y así hasta llegar al final, ¿cierto? En orden alfabético. Aquí hay unos asuntos por estas referencias que van a estar explicados en estas banderitas, es cuando es un autor con el mismo apellido, y tiene idéntico autor, pero varios trabajos, se pone en orden de año de publicación. Cuando es el mismo autor, pero combina con otros autores, se pone el autor, seguido del apellido que en el orden alfabético corresponda por la letra. En las referencias
Cuando yo cito una conversación, una entrevista, una conferencia, la cito, pero no la referencia. Cuando yo encuentro una cita dentro de un texto y la voy a citar otra vez, debo de citar en, se llama cita de cita. Hay personas que tienen el vicio de que sacan la cita y la ponen como si ellos lo hubieran utilizado por primera vez, que es lo adecuado. Decir que esa cita está en tal trabajo y que ahí la encontró. En cuyo caso se dice en tal parte y ya en la cita final no se vuelve a poner, sino que se pone el texto original. Me explico. Si yo digo que encontré a Broncano en base de él, entonces coloco Broncano en base de él. Y en la referencia probablemente coloco a base de él. Es el texto pues, de donde estoy trabajando. Con las referencias también ocurre que uno puede encontrar incompletos los datos. Una página web, un blog, un sitio, entonces dice el título y dice el autor, pero, perdón, dice el título y no tiene el autor por ningún lado, entonces usted ponga el título y el nombre de la página. Puede que tenga el título y usted no tenga el nombre del sitio, entonces pone el enlace, ¿sí? Entonces hay diferentes formas que voy a explicar aquí en detalle. Vamos a comenzar. Las citas directas, miren, acá está lo que expliqué de menos de 40 palabras. La cita directa en función del autor, también está la explicación de más de 40 palabras. Miren. Todo lo que ya expliqué, dije, acá está escrito. Segunda banderita. Como en ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva y entre corchetes, inmediatamente después del error. Esto también lo utilizan mucho cuando quieren como ridiculizar a alguien. Por ejemplo, demostrar que si alguien, por ejemplo, con el presidente Maduro, pues un discurso de él va a tener muchos SIC, queriendo decir que uno transcribe lo que el señor dice, ¿cierto? Y que él habla así o que él escribe así, por ejemplo. De hecho, esto en periodismo lo utilizan mucho para respetar la fuente, pero para pues, decir que el otro dijo toda esa cantidad de barbaridades. En el caso científico, le están diciendo, venga, si usted encuentra una expresión, yo puse, por ejemplo, el envase, no lo corrija, déjelo así y pone sí. Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original, se usan puntos suspensivos, sea al comienzo o al final. Entonces, yo tengo 3 puntos suspensivos y empiezo con el texto, es porque yo saqué eso de la mitad de un párrafo. Adelante había más texto. O al contrario, yo comienzo y termino con puntos, es porque sigue más texto, pero yo elegí para esa cita poner nomás ese pedazo, que es el que me interesa. O el doble situación, puntos suspensivos arriba al comienzo y puntos suspensivos al final. Son las 2 situaciones a la vez. Si usted va a enfatizar una palabra o resaltar, a destacarla, no la resalte, no la ponga de otro color, no la ponga en negrilla, la debe poner en cursiva. Lo que decía aquí de la cita de cita, ¿cierto? No lo omita, tampoco se lo atribuye a que usted no lo encontró, ¿sí? Y bueno, y aquí, cuando un trabajo tiene 2 autores, cite a ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando el trabajo tenga 3, 4, 5 autores, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia y las siguientes y las citas subsiguientes incluya solo el apellido del primer autor seguido de la voz de la abreviatura et al. Ya lo expliqué también. Sin cursiva y con un punto después del al. Y pone el año. Los nombres de algunos autores corporativos, ya lo dije también, asociaciones, ONU, UDA, se escriben completo la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Si una lista de referencias contiene publicaciones realizadas por 2 o más autores principales con el mismo apellido, incluye la inicial del primer autor en todas las citas dentro del texto. Aún así, si el año de publicación difiere. Las iniciales ayudarán al lector a evitar la confusión y a focalizar la entrada en la lista de referencias. Lo que he dicho ya también de los años, de con qué primero, en orden alfabético. Cuando no, ya lo dije, cuando no tiene autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras de entrada de la lista de referencias, el título, ¿sí? El año, y utilice dobles comillas para el título de un artículo, un capítulo, una página de internet, y anote en cursivas el título de la revista científica. Esos no tienen pues año de publicación ni ciudad y a veces uno encuentra incompleta esa información. Cuando una fecha de publicación uno no la encuentra o está, por ejemplo, con trabajos muy antiguos o trabajos clásicos, no se les pone, por ejemplo, a la Sagrada Biblia, por ejemplo, al Quijote, ¿cierto? Pero usted también puede utilizar la edición que usted utilizó, la traducción y le puede poner los datos. Pero ese tipo de publicaciones no hay problema que no tengan año de publicación, son tan conocidos y ha habido tantas publicaciones de él o versiones que conviene dejarlo
en el año de origen. Si usted sabe el primer año, póngalo, ¿cierto? Debido a que las referencias proporcionan datos recuperados de la comunicación personal, no se incluyen en la lista de referencias, lo que yo decía, conferencias, entrevistas. Cite la comunicación en conversación con tal, pero no lo ponga en las referencias. Y bueno, esos es pues como los principales aspectos del tema de citación y referenciación. Aquí al final están las referencias que utilicé para este trabajo. Va a ser que fue el paper que les mostré y que señalé y con el que trabajé. Cisneros y Olave es un texto de redacción y publicación de artículos. De ahí pues pude, me fundamenté en estos dos autores de una universidad bogotana para explicar el modelo de análisis de los papers y las definiciones que hay de cada parte de un paper. Guerra Miroslava, esta es una publicación de 2010, es un manual de publicaciones APA traducido, es mexicana, esta profesora mexicana en la Universidad Autónoma de México, hizo la traducción de la sexta edición, pues, está en español completo, de ahí tomé los datos de APA. Y el texto que analicé cuando hice citas y referencias es un texto de López Oscar, publicado en 2016, se llama Diseño Organizativo, Gestión de Calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad. Es una propuesta de investigación en la Universidad de Valencia. Esas son las referencias, acá está el tema de citación y referenciación, acá el tema de informes, el paper, y bueno, y esta es la presentación del día de hoy. Preguntas, compañeros. Preguntas, algo que hay que aclarar. Johan, no es que de hoy quede un trabajo, que entonces como lo expuse hay que hacer un taller, no. El taller mismo o la aplicación misma es que eso se vea reflejado en lo que ustedes van a escribir en adelante y que por el momento se ha reflejado en el trabajo final. ¿Soy claro? ¿Me hice entender? Sí, profe, muy claro todo. Bien. Para terminar el día de hoy, voy a mostrar otra vez en la presentación de clase, entonces me voy a salir de aquí. Ya saben que esta presentación está en el blog, mírenlo acá, ¿sí? Miren, aquí en estas lecturas y presentaciones de la unidad 4 hay una cantidad de artículos, además de los que tienen arriba en semiótica, que también sirven para plantear el tema, para fortalecer lo que van a argumentar. Pero en fin, me voy a salir de aquí y voy a ir a la presentación. Ay, perdón, volví, me salía. A ver, yo la miro aquí, sí. Me conviene entrarme aquí. Voy a compartir aquí otra vez el blog, perdón. Acá en el blog, en esa unidad donde está semiótica, donde dice, acá, qué es lo que les voy a recomendar de búsqueda de información, ¿sí? Aquí donde dice aplicaciones y talleres, hay una presentación que habla de cómo estructurar, cómo hacer la búsqueda de la información. ¿La estamos viendo en pantalla? El sistema de bibliotecas. Pues bien, debajo de esa presentación hay una conferencia sobre búsqueda de información. Entonces, mire, está en YouTube. Al finalizar, yo les voy a dar el link. ¿Sí la vieron? La pude abrir, ¿cierto? Y la pudieron ver. ¿Sí vieron la que la abrí? ¿Sí pudieron ver la presentación, el video de YouTube que abrí? Profe, el video ya abrió. O yo no Bueno. alcanzo a ver tampoco como cuál de las opciones leíste. Acá. Unidad 3, donde estamos trabajando semiótica. Donde dice aplicaciones y talleres. Y donde dice conferencia búsqueda de información. Y donde Listo, dice profe. búsqueda de información. Y aquí donde dice aplicativo búsqueda de información, miren el aplicativo. Tiene 3 puntos. ¿Ya? Ese aplicativo lo van a realizar una vez vean la conferencia y una vez vean esta presentación de búsqueda. Esa es otra de las tareas de hoy. ¿Por qué me metí aquí al blog? Para que vean dónde está. En el Dropbox también está en la carpeta número 3, o esta carpeta pues que habla de lenguaje y expresión corporal. Voy a salirme ahora sí.
Voy a salirme ahora sí para irme otra vez a la presentación del día de hoy. Para irme a esa presentación y dejar pues ahora sí la tarea, Johan, usted que estaba preguntando. ¿Y que para cuándo? Entonces ya le vamos a mostrar. Entonces, ahí estoy presentando, ¿cierto? Entonces, para ese de búsqueda de información, ustedes van a tener la aplicación activa 10. La vamos a hacer para el 9 de marzo. Johan, ahora sí, para el 9 de marzo, no que acabé de hacer, sino esta de búsqueda de información, y van a ingresar a esa que ingresé ahí en el blog. Aquí de todas maneras también está el enlace, vean. Tiene 2 horas la conferencia, dura 2 horas, toman nota. Y acá está el aplicativo que les abrí. Como es para el 9 de marzo, ustedes pueden ver bien el aplicativo, una vez vean la conferencia y mediante una asesoría, del martes o del jueves, o en una de las clases yo abro la discusión y ustedes me preguntan puntualmente, ¿no? Ahora, ¿de qué trata el tema? La búsqueda de información tiene que ver con cómo formula la pregunta, las fuentes que quiere, una ecuación de búsqueda y aplica filtros, y los tipos de identificaciones, el ISNN, que es la identificación digital de una revista, el ISU, que es los libros. Entonces, si existe el ICBN, no sé si lo han visto ustedes, que está en el lomo de los libros o en la parte posterior derecha de la contracarátula, unos códigos de barra y un número. En la parte digital existe el ISU, que es la identificación de un libro para encontrarlo en línea. El DOI, que es los objetos digitales que se identifican también virtuales, y el ORCID, que es la identificación de los autores. Entonces a uno le dan un código, una identificación y con eso escribe uno. Estos son filtros, la búsqueda, tipos de fuentes. Van a ver también en esa conferencia que le van a hablar de metabuscadores y buscadores, de cómo se hace la ecuación con filtros tesauros y booleanos, que el sistema de bibliotecas me puede brindar información, no solamente de un fichero que se llama PAC, en el cual yo puedo mirar qué libros tengo prestados y en términos normales yo puedo pues hacer préstamos, que hay bases de datos que los llaman ahí recursos de información digital y electrónica, y ahí les van a mostrar algunas. Yo pongo aquí las que me parecen a mí relevantes para nuestra actividad: Yalnet, Cielo, Redalid, Science Dairo, Scopus, Emerald, Springer, Gestor, ESCO. Y le van a hablar también de repositorios institucionales, los catálogos públicos y las redes sociales académicas. Esa aplicación contiene todo esto y les pregunta por estos temas. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? Que miren este menú que les estoy dando, vayan a la conferencia, la abran y comiencen entonces a desarrollar el aplicativo y que las dudas que surjan las podamos contestar en clase. Esa es la actividad. Repito, Johan, tome nota, martes 9 de marzo. Hasta el martes 9 de marzo, es decir, hasta las 23:59 de ese día, se presenta por escrito en el Dropbox este taller desarrollado, que fue el que abrí en el blog, que está en el Dropbox y que tiene 3 puntos relacionados con estos temas que están explicando acá. ¿Qué vamos a próxima clase? Vamos a hacer las exposiciones grupales sobre semiótica de las expresiones motrices. Entonces vamos a agregar aquí lo siguiente, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, enviar hasta lunes 22 de febrero, videos y presentaciones vía mi clase. ¿Qué quiere decir? Que para poderlo mostrar en la clase, ustedes el día anterior me deben enviar, no a mi correo, por favor, no, por el peso que tiene esto, vía WeTransfer, ¿sí? Las presentaciones que van a hacer en clase, ¿sí? O los videos. ¿Estoy claro con esto? Bien. Entonces, dentro de 8, exposiciones grupales de semiótica, las expresiones y aplicación y valoraciones, presentaciones efectivas. ¿Qué recuerdan que vamos a hacer? Videos y presentaciones. Van a hacer una presentación sobre semiótica
y van a hacer un video. Ambos los vamos a socializar, a sustentar. Total que la otra clase, la clase de ustedes, van a hablar ustedes y vamos a aprender mucho, a estar bien entretenidos. Nuevamente el plan padrino. Perdón, plan padrino. Asesorías. Eso es todo lo que tengo para decirles el día de hoy, muchachos. Preguntas que tengan, aclaraciones, ¿sí? Entonces tenemos trabajo para dentro de 8 días, habíamos puesto la semana pasada. Tenemos ya el final, que es esa última semana del 20 de marzo. Tenemos este trabajo que es para el 9 de marzo. Y ya estamos, pues, terminando este mes de febrero con la exposición de la otra semana. En marzo hacemos esa presentación y tenemos un tema más para que comencemos, pues, ya a cerrar nuestro curso. O pues a empezar a hacer valoraciones. Preguntas, muchachos. ¿No? Bueno, cerremos entonces. Johan, resumen, balance, qué se lleva, conceptos de la clase del día de hoy. Pero en resumen, pues fue una clase muy productiva en cuanto a la forma de hacer el paper, como que quedamos más orientados en cuanto a los trabajos, al blog. Ahí ya tenemos como bien la guía del Genial y como para apoyarnos a hacer los trabajos. La única duda mía sería como el trabajo para el 9 de marzo de la búsqueda de información, pero eso ya la iremos, pues yo digo que la solucionamos ya después en las otras clases, porque primero hay que concentrarnos en la otra exposición. Bueno, Johan, pero no es que lo dejemos para otras clases, porque entonces lo damos para otras clases, le queda muy pesado al momento de hacerlo. Lo que le estoy diciendo es que casi un mes, exactamente 20 días antes, les estoy dando el enlace de una conferencia que es la clase, o sea, es el tema que les van a dictar. Usted tiene tiempo de verlo en varias tandas, verlo una vez, verlo 2 veces, verlo cuantas veces quiera y poder entonces confrontarlo con lo que le está preguntando el aplicativo de clase y tener entonces las dudas o poderlo hacer con tiempo. Porque el trabajo no es, pues, digamos que el trabajo tiene su método, ¿cierto? Y busca aplicar todo lo que se aprende en esa clase sobre búsqueda de información. La sugerencia es vaya mirándolo y lo pusimos desde hoy para que lo puedan pues, trabajar. ¿Alguien más? Uno de ustedes, muchachos, que me diga qué se lleva de la clase. Jefferson, por ejemplo. Comentarios, ¿qué te llevas de la clase de hoy, Jefferson? Además de Jefferson, Daniel o Juan Andrés, ¿qué se llevan de la clase de hoy? Aspectos nuevos, aspectos a resaltar, a destacar. No, profe, que muy productiva la clase en cuanto a las explicaciones sobre el trabajo y todo eso. Muy bien. Gracias, Juan. Daniel. Bueno. Espero pues que haya sido, como dijeron Johan y Juan Andrés, productiva la clase, al menos pues tiene un buen tema. Yo sugiero, recomiendo que el tema de todas lo estudien, lo repasen, lo trabajen, porque pues no basta pues con simplemente verlo ahí. Ese trabajo que es para el 9 de marzo, sí, tenemos asuntos para la semana entrante, pero no lo dejemos pues en saco roto, que hay que irlo atendiendo, cada quien de acuerdo con su tiempo, por eso lo hice, con su disposición, ingresa a ese enlace que está disponible a las 24 horas, los 7 días a la semana, y comienza a hacer el aplicativo. Pero entonces ya tenemos ese aplicativo para el 9 de marzo, de 38 de semiótica del cuerpo, pues esos 2 trabajos grupales que estamos haciendo, y finalizando ya, o sea, en 3 semanas más o menos, estamos presentando nuestro trabajo final. Bueno, eso es todo por el día de hoy, muchachos. ¿Algo más? ¿Algo? ¿Quieren agregar algo? Muy bien. Voy a dejar de grabar acá. Dejar de grabar la clase y entonces procedemos a enviarla como siempre